de la palabra el asambleísta Daniel Onofa. Muchas gracias, señora presidenta, por permitirme el uso de la palabra. Compañeros y compañeros asambleístas, las pérdidas y desperdicios de alimentos afectan la vigencia plena de los derechos humanos en una alimentación adecuada y va en contra de un enfoque al desarrollo sostenible, pues su prevención, reducción demandan de acciones en distintos niveles, desde el plano local hasta el plano internacional, misma que debemos ser muy consecuentes con esto, incluido en situaciones jurídicas a la hora de legislar sobre la materia, tarea que la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional lo ha realizado con responsabilidad y pensando en disminuir la brecha de desigualdad y pobreza existida en el Ecuador por la desnutrición infantil. Debo señalar que el propósito fundamental de esta norma es reducir y prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, hecho que se hace necesario e indispensable en nuestro país, que es considerado el segundo en América Latina con mayor índice de desnutrición crónica, según lo señala el INEN, en un porcentaje que data del 25 al 42%. Los ecuatorianos viven en condiciones de pobreza extrema, en pobreza e indigencia. O sea, 1 de cada 4 menores de edad de 5 años sufren de desnutrición crónica. En el plano internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en su agenda del 2030 para el desarrollo sostenible, realizado en septiembre del 2015, en la misma que se establece un plan de acción a nivel global para avanzar hacia un desarrollo respetuoso de las personas y del planeta. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en dicha agenda, se ha fijado una meta específica referida al tema en su artículo 2, relativo a la producción y consumo responsable, que ha determinado su meta en lo que contempla el artículo 12, el 12-3, que consiste en la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por mayor y al nivel de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos en la cadena de producción y suministros, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Al año 2030, las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen directas consecuencias en relación con el desarrollo sostenible y cada una de las 3 dimensiones que son económica, ambiental y social. En lo relacionado con las dimensiones económicas, las pérdidas y desperdicios de alimentos se crean como un uso ineficiente de los alimentos, en vez de que los mismos sirvan para alimentar a las personas, que terminan siendo destinados a su desperdicio. Según las estimaciones actuales, se calcula que el valor anual del mercado en el mercado de alimentos que se pierde o se desperdicia podría cuantificarse en cientos de miles de millones de dólares en pérdida. A esta escala macroeconómica de los países, las pérdidas y desperdicios alimenticios estarían reduciendo el Producto Interno Bruto del sector agroalimentario. De igual forma, a nivel microeconómico, de los presupuestos familiares. Esto implica que se destinaría dinero a la adquisición de alimentos que finalmente no serían consumidos. En lo que compete en el ámbito ambiental, las pérdidas y desperdicios de alimentos estiman gases de efecto invernadero que sobrellevan
el desperdicio de los recursos empleados en la fabricación de alimentos, tales como tierra, agua, nutrientes y energía. Se estima que la emisión de gases de efecto invernadero provocados por estos producen alrededor de un 8% de emisiones anuales de manera global. Consecuentemente, con eso, la capa de ozono destruyéndose o dilatándose cada vez más. Continuamente con esto, los efectos colaterales que traen el recalentamiento del planeta y los efectos que propiamente trae consigo este tipo de mal. En relación con el agua, se estima que el consumo de representa una cuarta parte utilizada anualmente en la agricultura. En conclusiones, grandes extensiones de tierra se destinan a la producción de alimentos que se desperdician o se botan, lo que agrava los problemas de la degradación en el ecosistema natural y en la pérdida de la biodiversidad. Finalmente, en el ámbito social, por una parte, la disponibilidad de alimentos se ve limitada tanto global como localmente. Por otra parte, el acceso de los alimentos también se ve afectado y por ello los participantes de la cadena de suministro deben o tienen pérdidas económicas, ven disminuidas sus ingresos y todo esto estimula la exportación insostenible de los recursos naturales, en menoscabo de la producción futura de alimentos. También debemos indicar que esta situación puede tener una incidencia negativa en la calidad de los alimentos y en el valor nutricional, lo que trasciende a su vez en la cadena de suministro de alimentos y en la propia estabilidad de los mismos. Señora Presidenta, colegas asambleístas, con estos antecedentes expuestos, no debe dejar de pensarse en el hecho de que las medidas que se adopten en esta vía tienen también una dimensión ética cuando se pone en evidencia el sinsentido de las pérdidas y los desperdicios de alimentos. En un contexto en que millones de personas sufren hambre y desnutrición que afecta a los presentes y futuras generaciones. Por lo tanto, los esfuerzos que se adopten deben encaminarse a la prevención y a la reducción de pérdidas y de alimentos que contribuyan al desarrollo sostenible. Señala claramente la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. También un impacto en la concepción de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la seguridad, con la seguridad alimenticia y nutricional. De igual manera, aquellos vínculos con la sostenibilidad ambiental. El problema de las pérdidas y desperdicios de alimentos frente al hambre, tal como lo señalo al inicio de mi intervención, son un problema que tiene lugar en un contexto en lo que existen personas con hambre y a la misma que pueden profundizarse aún más, habida cuenta que los retos que conlleva el cambio climático para los sistemas alimenticios. Debemos de recalcar que esta ley prácticamente enfoca 4 puntos importantes. El limitamiento para el establecimiento de políticas públicas para la lucha contra el desperdicio de alimentos. El establecimiento de reglas sobre la donación de alimentos, incluidos los donantes y los beneficiarios. Propone incentivos para los donantes de alimentos. El régimen también, el régimen sancionatorio, para aquellos que destruyan
o vendan alimentos sujetos a donación, entre otros. La Comisión de Salud, en la cual soy miembro, ha trabajado este proyecto de ley pensando y legislando en favor de la gente. Ha recogido las observaciones planteadas en el primer debate. Hago un llamado a los hombres y mujeres en este pleno que estamos embestidos de un mandato popular para que con su voto positivo entreguemos una norma en beneficio de todas las personas. Muchas gracias, señora presidenta.